Si tu marca no tiene propósito, no es un error, es una sentencia de muerte. Pero yo no siempre pensé así. Hace un par de años, cuando me fui a trabajar a Disney, un día me encontré con una pareja. Ahí les pregunté si era la primera vez que visitaban el parque. Parece que dije un chiste, porque ambos se voltearon a ver mutuamente y me dijeron que iban cada año sin falta. Esto me puso a pensar de por qué de tantos lugares en el mundo la pareja prefiriera el mismo lugar una y otra vez. Pero su respuesta fue muy clara y se quedó grabada en mí para siempre. Porque aunque existan muchos lugares en el mundo, solo muy pocos nos hacen sentir así, como niños otra vez. Qué fuerte, ¿no? Esta pareja definitivamente no iba al parque ni por las atracciones, ni por la comida, que déjame decirte que es buenísima, sino por un sentimiento que no podían comprar en otro lado, sentirse como niños otra vez. Así como ellos, ¿cuántas veces cuando compramos un producto o un servicio, a veces ni siquiera lo compramos por lo que este es, sino por lo que nos hace sentir? Y de ahí nace la idea que vengo a compartirles el día de hoy. Porque si una marca como Disney lleva décadas, año tras año, llenando sus parques, no es por casualidad, ni siquiera por su equipo de marketing. Es porque tienen muy claro quiénes son, qué representan y cómo quieren hacer sentir a las personas. Y eso es tener propósito. Y hoy, el propósito no es una moda, es una estrategia de supervivencia. Pero te voy a explicar por qué. La diferencia entre una venta y una conexión real es más simple de lo que te imaginas. Una venta es algo que sucede una sola vez, como cuando vas al Oxxo y compras una botella de agua. Entras, sales y se te olvida. Una conexión real es algo que recuerdas para siempre, como la primera compra que hiciste con tu primer salario. Todavía te acuerdas, ¿verdad? Y todo esto no es intuición de mercadóloga. Hay muchos datos que lo respaldan. Un estudio de CB Insights indica cómo el 43% de las startups fracasa. Y no por lo que la mayoría podría llegar a pensar. Por falta de dinero o porque su producto no era bueno, sino porque no había una necesidad real en el mercado. No tenía un propósito claro. Pero las empresas que sí lo tienen crecen 3 veces más rápido, según un estudio de Deloitte. Toda esta información no solo involucra a las empresas, también nos involucran a ti y a mí como consumidores. El 63% de los consumidores hoy en día prefiere comprarle a marcas con las que sí se sienten relacionados sus valores y principios. Pero el 47% de las personas le deja de comprar a marcas a las que les ha comprado casi toda su vida cuando éstas ya no se sienten relacionadas con este sentimiento de pertenencia. Qué fuerte. Y créeme, no es porque encontraron una marca mejor, sino porque dejaron de confiar en ellas. Si en esta sala tengo a alguien que fue niño en los 2000, seguramente conoce esta marca. Blockbuster tenía más de 9000 tiendas por todo el mundo. Era un imperio. Un viernes por la noche, sin ir a Blockbuster, al menos en mi familia, simplemente no existía. Pero algo pasó. Llegó Netflix. Y mucho antes de lo que Netflix es el día de hoy, le hizo una propuesta muy sencilla a Blockbuster. Unirse para facilitar el acceso al entretenimiento de una forma diferente, de una forma innovadora. ¿Pero qué creen que pasó? Blockbuster lo rechazó. ¿Por qué? Porque su respuesta fue muy clara. Ellos no eran una empresa que querían innovar o que querían hacer algo diferente. Más bien, ellos eran una empresa que se dedicaban a la renta de DVDs en un punto de venta físico. Ese era su propósito. El problema, siendo honestos, es que nadie iba a Blockbuster solo a rentar un DVD. Ibas porque era la manera más fácil de ver una película un viernes por la noche. Esa era la conexión. Ese era el verdadero propósito. En 2010, Blockbuster se declara en bancarrota. No porque Netflix fuera mejor, porque en ese entonces ni tantas películas tenía, sino
porque Blockbuster confundió su producto con su propósito. Y Netflix entendió que todo esto iba mucho más allá de una simple transacción. Tomémonos unos minutos para analizar lo que compramos día a día. Nadie va a Starbucks solo por un café. Al menos yo voy porque quiero hacer home office lejos de todo el ruido cotidiano. O quiero un momento para mí. A mí me ha pasado que les digo mi apodo y a veces lo escriben mal y aún así voy y subo la foto. La gente compra una experiencia. Nadie compra zapatos de Nike solo porque sean bonitos, sino porque este par de zapatos es el que te va a acompañar al maratón al que tanto te has preparado. La gente compra un sentimiento. Y nadie va a Disney solo por las atracciones. Van para sentirse como niños otra vez. En los 3 casos, el producto es casi secundario, porque lo que la gente está buscando hoy en día es un mensaje, una emoción y una causa. Y eso es el propósito. Yo vivo todo esto muy de cerca con mi emprendimiento. Junto con mi socia Dani decidimos crear una agencia de marketing creativo. Al principio nos topábamos con todo tipo de clientes. Primero estaba el cliente que decía que necesitaba muchísimos likes y followers y que esa iba a ser la estrategia de mercadotecnia que él o ella quería seguir. Luego estaba el cliente que decía que en otros lugares había escuchado que era fundamental tener un gran presupuesto y que ahora lo tenía. Y por último, estaba el cliente que decía que necesitaba la red de influencers más grande de todo el país y que esa iba a ser la solución mágica a todos sus problemas. La mayoría de las juntas iniciaban de la siguiente manera: quiero vender. Pero mi socia y yo decidíamos hacer algo más inteligente y hacerles las siguientes preguntas antes de comenzar con cualquier proyecto. ¿Cuál es tu razón de ser? ¿Por qué existes? ¿Cuál es tu propósito? ¿Se imaginan la respuesta? Silencio. Muchas veces no había una respuesta a esas preguntas. Y es que ese es el problema. La mayoría de las marcas hoy en día se están enfocando más en vender que en conectar. Pero déjame contarte un secreto. En medio de todo esto, mi socia y yo también nos vimos enredadas, en medio del silencio. Y cuando comenzamos, caíamos en las siguientes mentiras. Oye, necesitamos la mejor cámara, la más nueva del mercado. Necesitamos los clientes que sí tengan ese presupuesto. O si en nuestro primer cliente, en su primer video, no se hacía viral, fracasamos como agencia. Pero nos dimos cuenta que la clave no estaba ni en la cámara, ni en el presupuesto, ni en la viralidad. Estaba en la historia de las marcas. Es ahí cuando nos dimos cuenta que nuestra misión no era vender paquetes de marketing, era construir sentido. Y tomamos la valiente decisión de elegir como nicho a emprendedores y marcas locales, aquellas que tienen la llama del propósito a todo lo que da. Porque ahí es donde más nos necesitaban. Como ese estudio de ejercicio que no solo buscaba vender clases, sino crear comunidad. Como esa cafetería que nace de un sueño de la dueña cuando se fue de intercambio a Francia y se dio cuenta que las cafeterías eran su lugar seguro y que quería traer eso a México. O como esas personas llenas de ideas que sueñan con compartírselo al mundo. Estas solo son algunas marcas con las que actualmente colaboramos, de muchas otras. Y algo que tienen en común, créeme, que no es el giro, sino que todas tenían un propósito esperado a ser contado. Porque la realidad es que si tú tienes un negocio, si alguien de aquí tiene un negocio, tiene que entender que el propósito te va a permitir ser un negocio a convertirte en una marca, pero en una marca cualquiera, en una marca que resuelve problemas, que conecta de verdad, que inspira, que construye, que crea comunidad. En pocas palabras, una marca que sí deja huella. Muchas marcas que conocemos al día de hoy estuvieron al borde de fracaso, y estoy segura que tal vez no lo sabías. Empezando con Lego.
Al inicio de los 2000 había una tendencia que las marcas estaban siguiendo de apalancarse de crear videojuegos y películas. Lego, claro, no se quedó atrás. En 2003 sus ventas cayeron un 30% y se dieron cuenta que el problema nunca estuvo en su producto, sino en que olvidaron por qué empezaron. Hoy, Lego no solo vende juguetes, vende imaginación, creatividad y aprendizaje sin límites. Otro ejemplo que me gusta mucho es Airbnb. Como muchos sabemos, durante la pandemia muchas empresas estuvieron al borde del fracaso. Airbnb fue una de ellas. El 80% de sus reservas canceladas. Y en vez de seguir la tendencia de apalancarse a promociones o descuentos, eligieron algo más valiente. Como bien dice su eslogan, Belong Anywhere. Ese es su propósito. Ellos querían hacer sentir a las personas que podían pertenecer sin importar a dónde fueran. Hoy, Airbnb no te renta un cuarto o una casa, renta experiencias desde cero. Y por último, un ejemplo que me apasiona muchísimo, que es Dove. Muchos se llegarán a preguntar cómo una barra de jabón de este vuelo, color blanco, se puede diferenciar en el mercado al día de hoy. La realidad es que este tipo de giro se diferencia por precio, porque es el que estaba en tu casa, que compró tu mamá y tú ni sabías, o porque te lo recomendaron. Pero Dove se dio cuenta que el verdadero problema, no estaba en la resequedad de la piel, estaba en la autoestima de las mujeres. Es por eso que creó su campaña Real y de ahí despegó. Hoy en día Dove vende autenticidad, aceptación y confianza. 3 marcas distintas, en diferentes momentos de la vida. La misma solución. No se reinventaron cambiando su producto, se reinventaron recordando su propósito. Así que si el día de hoy en esta sala tengo colegas emprendedores, emprendedoras, o alguien tiene este llamado a emprender en un futuro, te voy a dejar 5 tips para que aprendas a construir una marca con propósito. Antes de comenzar y de pensar en el logo, en el nombre, en el producto, tienes que hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué problema quieres resolver? La realidad es que cuando eres emprendedor ya tienes un compromiso con el mundo. ¿Qué problema es el que hoy tu marca va a resolver? Y la respuesta a esa pregunta es tu punto de partida. Si tu propósito no te emociona, lamento informarte que no va a inspirar a nadie más. Ser emprendedor no es fácil. Hay días difíciles, donde a veces tus resultados ni siquiera hablan por tu trabajo. Pero si tu propósito no es lo suficientemente fuerte para hacerte levantarte de la cama todos los días a volverlo a intentar, no va a inspirar a nadie más. Te invito a que mires a las personas, no un mercado. Soy licenciada en mercadotecnia y quiero ser muy clara con este punto. Creo que es fundamental, antes de empezar con cualquier proyecto, hacer una investigación de mercados. Pero el mercado sí te va a hablar de datos, te va a decir a lo mejor qué vender, pero las personas te van a decir por qué hacerlo y qué historias están esperando escuchar de tu parte. El mercado no te va a asegurar el éxito, pero la conexión sí. El propósito no solo se dice, se demuestra en la cancha. ¿Cómo haces tus productos? Los valores que pusiste en tu página web, ¿sí se ven reflejados en tu día a día? ¿Cómo tratas a tus empleados? ¿Qué decisiones tomas? Aquellas que te pueden costar miles de pesos, pero prefieres mantenerte firme a tu propósito. Muchos hablan del propósito, pocos lo demuestran. Y por último, te invito a que hagas que el propósito trascienda de ti. Vamos a hacer un ejercicio súper rápido. Te invito a que cierres los ojos. Ciérralos, yo te voy a decir cuándo abrirlos. Ya todos los tenemos cerrados, ¿verdad? Si aquí tengo emprendedores, quiero que pienses en tu emprendimiento, en el que tanto sudor y lágrimas le has puesto. Y si aquí tengo gente que no ha emprendido, quiero que tengas en la cabeza la idea que a lo mejor no has hecho por miedo. Perfecto. Todos la tenemos, ¿verdad? Abre los ojos. Ya que todos lo tenemos aquí, pregúntate, ¿qué sabor de boca les dejaste a las personas?
¿Salen siendo mejores personas cuando compran tu producto o tu servicio? Esas son las preguntas que más importan. Actualmente los consumidores son extremadamente exigentes, créeme. Hoy no solo buscan un producto o un servicio, buscan valores, sentido, coherencia, buscan un porqué. Volviendo a la historia que les platicaba en un inicio, cuando fui a trabajar a Disney con esta pareja, me di cuenta que la pareja no iba por las atracciones ni por todo lo demás. Iban por un sentimiento que no podían comprar en otro lado. ¿Cuál es este sentimiento que hoy tú le estás brindando a tus clientes que no van a encontrar allá afuera? Yo tenía 18 años cuando decidí cambiar mi manera de hacer marketing. Hoy a mis 24 me hago la misma pregunta cada vez que mi socia y yo vamos a ir con una junta con un cliente nuevo. Adi, ¿cómo quiero hacer sentir a esta persona después de trabajar con nuestra agencia? Esa es nuestra pregunta. ¿Cuál es la tuya? Porque tener un propósito no se trata de un trend de TikTok, no es una estrategia secreta de marketing. Tal vez, hasta me atrevo a decir, que ni siquiera es algo que no habías escuchado antes, pero tal vez sí lo habías ignorado. El día de hoy, el propósito no es una moda, es una estrategia de supervivencia. Muchas gracias.